Hola, buenos días. Soy la doctora López Valverde, soy miembro del Servicio Endocrino y Nutrición del Hospital de San Pedro de Logroño y en este vídeo vamos a hablar sobre una alimentación saludable y la importancia que tiene en el paciente con diabetes. La alimentación en el paciente con diabetes constituye uno de los pilares fundamentales para el control de la enfermedad. Una dieta saludable, complementada con el tratamiento farmacológico, y hábitos de vida adecuados, como es el abandono del tabaco o la realización de actividad física, nos ayudan a controlar la glucemia en sangre y prevenir o ralentizar la evolución de las complicaciones asociadas a la diabetes. Con los alimentos que ingerimos, nuestro organismo recibe las sustancias imprescindibles para su funcionamiento. Además de las vitaminas, los minerales y el agua, existen otros tres grupos donde clasificamos los nutrientes. El primer grupo serían los hidratos de carbono. Ahí se incluyen las verduras, las frutas, las hortalizas. Estos deben ser los hidratos que consumamos en más cantidad y de manera diaria. También tendríamos las legumbres, el pan, la pasta, el arroz y otros cereales con un consumo más limitado, y azúcares, bollería o dulces en general que deben evitarse y consumirse de manera muy excepcional, como ya veremos. Por otro lado tenemos las proteínas, donde incluimos la carne, el pescado, los huevos, y por tercer grupo las grasas, donde ahí incluimos todos los aceites, los quesos, las mantequillas. Muchos pacientes nos preguntan en la consulta cuál es la dieta ideal para un paciente diabético. Pues eso es tan sencillo como que tienen que hacer una dieta saludable, con las mismas recomendaciones para la población general, salvo leves detalles. Siempre tenemos que tener en cuenta que la composición y las calorías de la dieta variarán de un individuo a otro. Por ello tendremos que valorar el peso, la talla, la edad del paciente, su sexo y así como la actividad física que realizan a lo largo del día. Asimismo, todos los grupos de alimentos, los hidratos, las proteínas y las grasas, deben aparecer en una dieta equilibrada, ya que no existe ningún alimento que de manera única pueda suplir todas nuestras necesidades nutricionales. Los objetivos de la dieta en la diabetes son los siguientes. El primero y más importante es alcanzar unos niveles de azúcar lo más cercanos a la normalidad, siempre teniendo en cuenta que los objetivos que tenemos de un paciente a otro son individualizados. También debemos mantenernos en un peso ideal, o por lo menos lo más cercano a ello, conseguir unos niveles adecuados de tensión, colesterol, triglicéridos y sobre todo adaptar la dieta para prevenir y poder tratar las comorbilidades asociadas a la diabetes y adaptándola a las preferencias del paciente para mantener siempre el placer de comer. Volviendo a los grupos de alimentos. Los hidratos de carbono son los que más nos van a influir en los valores de la glucosa en sangre, por lo que es muy importante que los diferenciemos de los otros grupos de alimentos. El incremento de la glucemia después de comer va a depender sobre todo de la cantidad y de la calidad de los hidratos de carbono que tomamos. Podemos dividir los hidratos en dos grupos. Los hidratos de carbono simples, que se digieren muy rápidamente y pasan al torrente sanguíneo en cuestión de minutos. Esto nos lo vamos a encontrar en los azúcares refinados, como el azúcar blanco, los caramelos, y en alimentos mucho más saludables, como son la fruta o la leche. Por otro lado, tenemos los hidratos de carbono complejos. Estos tardan más en absorberse, por lo que van a producir una elevación más lenta y moderada del azúcar en sangre. Se encuentran en las verduras, las frutas, los cereales o las legumbres. A pesar de que formen parte del mismo grupo, no todos los hidratos de carbono son iguales. Los dulces, los helados o las chucherías deberían evitarse, reservándose su consumo solo para ocasiones especiales o en caso de una hipoglucemia. En cambio, el consumo de frutas, verduras o lácteos debería ser la fuente principal de hidratos. Otros alimentos como las legumbres o los cereales, donde se incluyen el pan, la pasta o el arroz, deberían limitarse en la dieta. Con respecto a los cereales, siempre van a ser preferibles los cereales integrales frente a los refinados, como son el pan blanco, el arroz blanco o la pasta. Esto es debido a que al refinar los cereales se va a disminuir considerablemente la cantidad de vitaminas, minerales y fibra, y asimismo el pico de azúcar que producen en sangre es más brusco. De todas formas, hay que tener en cuenta que tanto cereales integrales como refinados presentan unas calorías similares, por lo que es falso el mito de que el pan integral no nos engorda. Nunca, salvo en el caso de que tengamos hipoglucemias o celebraciones muy puntuales, deberíamos tomar bebidas azucaradas. Ahí incluimos los refrescos, el cacao en polvo para añadir a la leche del desayuno, los zumos de brick. Algunos de estos refrescos pueden contener hasta 16 sobres de azúcar por cada medio litro, por lo que si no son recomendables para nadie, muchísimo menos lo serán para el paciente con diabetes.
Sí que es evidente que el azúcar nos la vamos a encontrar en ciertos alimentos como estos refrescos o los dulces, pero es muy importante revisar el etiquetado de los alimentos, ya que muchas veces se añade azúcar a alimentos como las salsas de tomate, los embutidos, las pizzas o incluso productos light o cremas de verduras donde no nos imaginaríamos que la pueden encontrar. En el segundo grupo de las grasas incluimos todos los aceites, los compuestos mayoritariamente formados por grasa y las semillas. Estos no contienen carbohidratos, por lo que al comerlos no van a tener un efecto directo en el control de la glucemia, pero sí que es muy importante que controlemos la calidad y en menor importancia la cantidad de la grasa a ingerir. La grasa más recomendable siempre va a ser la grasa monoinsaturada, que la encontraremos en el aceite de oliva, los frutos secos o los aguacates. También es saludable la grasa poliinsaturada rica en omega 3, presente en los pescados como el atún, la trucha, el salmón o la sardina. No deberíamos consumir, en cambio, las grasas tipo trans, las mantequillas, las margarinas, la bollería industrial y las galletas. Para hablar del último grupo, tenemos las proteínas. Estas son unas moléculas imprescindibles en la mayoría de los procesos biológicos, para el crecimiento celular, para la formación de hormonas, y estas deben representar entre el 15 y el 20% de las calorías que ingerimos en la dieta. En este grupo nos vamos a encontrar la carne, el pescado, los lácteos y el huevo, y en menor cantidad de proteínas otros alimentos como pueden ser las legumbres. Si uno de nuestros objetivos es reducir el peso con la dieta, va a ser preferible tomar carne de pollo, pavo o conejo, ya que estas presentan un menor porcentaje de grasa. Y es recomendable que el consumo de carnes procesadas, como los embutidos, se reduzcan al mínimo. Para ir terminando, me gustaría mencionar algunas dudas que los pacientes nos suelen preguntar en la consulta. Con respecto a los alimentos para diabéticos, hay que tener en cuenta que los alimentos para diabéticos son hidratos al fin y al cabo, por lo que nos van a aumentar la glucemia. Y además, muchos productos siguen conteniendo azúcar y emplean grasas poco recomendables, por lo que realmente el paciente diabético no tiene por qué comprar alimentos para diabéticos. Siempre va a ser más recomendable una dieta saludable, variada y sin alimentos procesados. Los edulcorantes. Nos encontramos distintos grupos. Dentro de los edulcorantes sintéticos están la sacarina, el aspartamo o el ciclamato. Estos, al carecer de valor energético, no nos van a aumentar el azúcar en sangre, pero siempre deben consumirse con moderación, ya que, por ejemplo, el sorbitol presente en los chicles puede producir diarrea si se toma en cantidad muy elevada. Con el tema de los suplementos vitamínicos, minerales, antioxidantes o el omega 3, no se recomienda la toma rutinaria de estos compuestos, es decir, a no ser que su médico le diagnostique un déficit constatado, no es necesario que usted los tome. Y para terminar, la dieta sin gluten. Sí que es cierto que entre el 1 y el 10% de los pacientes con diabetes tipo 1 presentan celiaquía. Esta es una enfermedad digestiva en la que el consumo de gluten, una proteína presente en los cereales, se asocia con una inflamación del intestino. Solamente en esos casos sería necesaria una dieta sin gluten, pero no en todos los pacientes con diabetes. Para terminar, me gustaría mencionar estas recomendaciones generales para una dieta saludable en el paciente con diabetes. Lo primero, dependiendo del tratamiento que esté tomando el paciente para su diabetes, sería recomendable repartir la ingesta de alimentos entre 4 y 6 comidas al día, evitando siempre los picoteos. Deberíamos eliminar, salvo en el caso de hipoglucemias, el azúcar, los zumos, los refrescos, la repostería o los dulces en general, porque estos nos van a elevar de manera brusca el azúcar en sangre, se relacionan de manera directa con el aumento de peso y riesgo cardiovascular y además llevan otros ingredientes no recomendables como son las grasas trans o los conservantes. Siempre va a ser preferible como fuente de hidrato principal la verdura, las frutas, los lácteos y en menor medida legumbres o los cereales como el arroz, pan o la pasta. Asimismo, recuerdo que deberíamos reducir el consumo de grasas como los embutidos, los quesos y carne procesada en general, pero siempre teniendo en cuenta que más importante que la cantidad de grasa que tomamos es la calidad de las mismas, siendo la principal grasa para cocinar el aceite de oliva. Y asimismo, recordar que debemos moderar el consumo de sal y el alcohol, no consumiendo más de 1 o 2 vasos al día y evitando bebidas destiladas porque aumentan más de peso y aumenta el azúcar. Espero que le haya resultado interesante toda esta información y, por supuesto, ante cualquier duda, no dude en contactar con su médico de cabecera o con cualquiera de sus especialistas. Muchas gracias.